El grupo denominado de las lenchas pues ha estado pues haciéndole el caldo gordo a los ministros de la Suprema Corte. Llevó una controversia que no pueden hacerlo, de hecho. No está en sus facultades emitir una controversia constitucional, eso le correspondería en todo caso a los partidos políticos. Pero saben como que no tienen ahí una tercera parte, ni el PRI, ni el PAN, ni el MC juntos, no lo tienen. Ese es el gran problema de ellos, que fueron rechazados en las urnas. Bueno, se han dado a torones sabrosos. Ya dijeron que Guadalupe Tadei, un golpe a Tadei, que van la controversia constitucional, ya se aprobó, se mandó, seguramente la van a desechar, o le pueden dar alguna interpretación. Ya ve que los ministros ahora se sienten legisladores. Esto sobre las leyes secundarias de la reforma judicial. 6 votos a favor, los consejeros que van contra las superfacultades, que no son más que facultades administrativas, que el Congreso le otorga a Guadalupe Tadei. Ese habría sido su argumento. Así lo expresaron en el Consejo General del INE. Consejera Presidenta, queda aprobado el proyecto de acuerdo identificado como punto 16 con 6 votos a favor y 5 en contra. Gracias, secretaria. Anuncio la emisión de un voto particular en este punto para que lo tome en consideración. Sí, yo también, perdón, secretaria, anuncio un voto particular. Gracias, igual me asumo al voto particular de la presidenta. Era el último. ¿Me permitiría sumarme a su voto particular, por favor? Sí, consejero, con mucho gusto. Bueno, es parte de lo que se vivió en esa reunión de ayer del Consejo General, donde pues es que no le estamos moviendo a lo que es, y es que no pueden moverle. Lo único que pueden hacer es tratar de hacerle el caldo gordo a Norma Piña y a sus seguidores, que son 7 ministros más, que por cierto, está muy sabroso el tiroteo en la Corte, andan con muchas loqueras, pero no se van a serenar, lo sabe la presidenta que no se van a serenar. Este tipo de situaciones fueron abordadas incluso por los integrantes del Consejo General del INE, uno de ellos, Uki Vespadas, que fue duro en el comentario. No tienen facultades, así lo dijo. El diseño constitucional incluye la exclusión del Instituto Nacional Electoral de las disputas jurídicas por leyes electorales. La Constitución es transparente en ese sentido. La única vía prevista por la Constitución para controvertir leyes electorales es la acción de inconstitucionalidad y el Instituto Nacional Electoral no tiene facultad para enderezar acciones de inconstitucionalidad. Eso es parte del diseño constitucional. Y no es, como se interpreta a veces, que como me gustaría que la ley dijera otra cosa, si la ley no dice lo que yo quisiera, declaro que hay una laguna. No. Eso se discutió en la reforma del 96 y la idea era justamente excluir al instituto de la confrontación con el poder legislativo. En la Constitución, en la letra de la Constitución, esta exclusión es absoluta. La Corte admite una excepción que no se colma con los hechos que se pretende controvertir. ¿Hay daño al instituto en la ley aprobada? Lo hay. Es un daño que afecte el diseño constitucional original y en consecuencia la función social del instituto, hay que exagerar mucho y concluir de la conclusión de la sexta conclusión para alcanzar eso, y jurídicamente eso no se puede hacer. El diseño constitucional dice también que el Consejo no somos 11 integrantes, también son todos los partidos. Eso significa que dentro de este instituto hay quienes, dentro del diseño constitucional, tienen la facultad de controvertir medidas autoritarias y antidemocráticas como estas, pero no somos los consejeros electorales. Pues sí, debe ser muy claro. El tema es claro, es un capricho de las lenchas. También el consejero Jorge Montaño Ventura, habló respecto a este tema. Dijo, es que se fueron al extremo. ¿Qué pasa con ustedes? Pero no hicieron caso. Al proyecto que se nos presenta, no comparto lo solicitado por mis colegas consejeras y consejeros peticionantes en el acuerdo, y de manera muy respetuosa señalaré por qué.
Primero, que si bien es cierto que aunque tenemos el antecedente de que en la vida del Instituto Nacional Electoral se ha autorizado a la Secretaría Ejecutiva de este órgano electoral promover acciones de inconstitucionalidad, no menos cierto es que se pretende impugnar una norma electoral la cual no afectaría derechos políticos electorales. No veo también que se ponga en riesgo las elecciones constitucionales y tampoco que se limite el funcionamiento del Instituto Nacional Electoral. En todo caso, este tema resultaría improcedente por intentar impugnar una norma electoral a como lo establece la ley reglamentaria de las fracciones primera y segunda del artículo 105 constitucional, además que el interés con el que se promueve no es en beneficio de terceros, sino de una determinada regla recientemente aprobada. Quiero comentar aquí que se señala la designación de las direcciones, las titularidades de las áreas importantes de este Instituto Nacional Electoral. Puesto que para ser designado director o titular de alguna de las áreas, se deben acreditar los requisitos previstos en la Ley General en su artículo 53, que remite al numeral 38 de la referida ley, que prevé que para ser director se requiere, de acuerdo a lo que dice el 38, poseer el día de la designación una antigüedad mínima de 5 años, título profesional de nivel licenciatura y contar con los conocimientos y experiencia que le permitan el desempeño de sus funciones. Me parece que el acuerdo no se expone cuál es el motivo, la razón o circunstancia especial para lo cual se pone en riesgo el funcionamiento del Instituto Nacional Electoral. En ese sentido, tampoco existe una transgresión al servicio profesional electoral, puesto que no se impide que el día de mañana se pueda designar a un titular de área que provenga del servicio profesional en cita. Asimismo, en cuanto a la suspensión solicitada, en el apartado 15 del proyecto se reconoce que, si bien es cierto que el decreto se trata de una norma de carácter general respecto a la cual, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 14 de la ley reglamentaria, la suspensión no puede otorgarse. En este caso no estamos partiendo de la base de las controversias constitucionales que se promovieron en el año 2023 en contra del denominado Plan B, porque al final del día estas fueron sobreseídas por las determinaciones de la Suprema Corte en torno a dejar sin efecto a esas reformas. Ahora bien, es importante señalar que no advierto que la designación de directores y titulares de área sea contraria a lo previsto en los artículos 45 y 48 de la Ley General de la materia. Bueno, Jorge Ventura Montaño, Uki Vespadas, la misma consejera presidenta Guadalupe Tadei Zavala, todos hablaron respecto a este tema. Obviamente Claudia Zavala estaba aferrada a que le hicieran caso porque ella tiene la razón. Ella se siente la dueña del INE, junto con Carla Humphrey, junto con Dania Rabel. Bueno, ellos así toda se expresan. vez que en su más alto cuerpo de dirección estaría conformado por un grupo de personas con distintas maneras de apreciar el proceso en su conjunto y de leer el derecho en cada caso concreto, pero obligadas a buscar el consenso en cada una de sus decisiones, no solo entre ellas, sino también con cada uno de los representantes de los partidos políticos. Así, esta es la institución que se formó y que nos costó trabajo a los mexicanos y a las mexicanas decidir. Ahora, vamos a las situaciones de hecho. ¿Qué INE queremos?
regresar a un INE unipersonal. Esto no es de personas. En particular, yo le pregunté a la presidenta, ella me dijo, yo no pienso ejercer esa función. Bueno, y si no la piensa ejercer, ¿para qué presentan el proyecto? Total, quedan encargadurías. Pero el que estuvo ahí en esa sesión fue Sergio Gutiérrez Luna, que es representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral. El diputado presentó una iniciativa, ayer mismo lo dio a conocer en sus redes sociales respecto a este tema. Dice, un grupo de consejeras y consejeros del INE pretenden socavar la voluntad del Poder Legislativo. Por eso, como diputado federal, presenté iniciativa para elevar a rango constitucional que la presidenta del INE pueda designar titulares de los órganos ejecutivos y técnicos del instituto, y así puedan avanzar los trabajos de este órgano. Son cuestiones meramente administrativas. Ahí está el documento que presentó en la Cámara de Diputados y que nadie se lo puede impedir, porque aparte está en su derecho, ¿no? Es un diputado federal. No van a salir con que ahora ya no tienen derecho los diputados ni los senadores a ejercer sus derechos. En una entrevista que tuvo el día de hoy Sergio Gutiérrez Luna, lo acaba de dar a conocer, esto acaba de pasar, dice, no se puede quitar lo que aprobamos. En todo caso, si es necesario, lo elevamos a rango constitucional y no hay ningún problema. Los consejeros y consejeras inconformes, bueno, pues tienen razón, pero esta es la norma constitucional. Así lo dijo en conferencia de prensa el día de hoy. De hecho, dijo, no hay ningún problema con las lenchas, hombre, no pasa nada. Esto dijo, Sobre la reforma que propuso el día de ayer para llevar a rango constitucional las nuevas facultades que tiene Guadalupe Tadei, esto no abona, digamos, al tema pues de todo este asunto que se ha dado, porque se ha criticado, ¿no?, estas nuevas facultades, ¿no? Incluso en el INE ha habido un conflicto, ¿no abona a este conflicto? Mira, yo creo que no debe verse así. Yo creo que si aprobamos algo aquí en las leyes secundarias y genera suspicacia, una posibilidad es que se reitere, porque la iniciativa que presenté ayer no contiene ningún elemento novedoso, pues que se reitere. Y en la parte de abonar al conflicto, pues yo creo que no hay que abonar a ningún conflicto, y en ese tema yo creo que sería solo reafirmar lo que ya se había hecho. Con el entendido de que ya estarían los votos por parte de los congresos estatales, ¿su propuesta, usted cree que ya podría agarrar más ritmo en su proceso legislativo? No, vamos viendo cómo van las cosas, tenemos otras prioridades. La próxima semana yo creo que podríamos estar analizando, si así lo consideran los órganos de gobierno, el tema de la reforma en materia de paridad, de igualdad de género, que ya llegó de la Cámara de Senadores, se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales, creo que está próxima a sesionar para dictaminarla, y esa será como nuestra prioridad de la próxima semana. Oiga, diputado, también el INE se comenta de 13,000 millones de pesos, no sé si usted para la organización de la elección judicial, no sé si puede hablar con la consejera presidenta de este tema, ¿cómo ves así? No, pues nada más estuvimos ahí, digamos, rápido. Yo creo que hay que esperar a que ellos oficialmente vean el presupuesto. Yo estoy seguro que tienen la idea de hacerlo lo más austero posible, y es lo que nosotros queremos. Muchas gracias. O sea que las lenchas detrás de todo esto querían un billetote para la organización de la elección. O sea, eso es un juego de vencidas, juego de intereses que se ha presentado en este contexto donde no es solo el Poder Judicial, son nuestros grupos de poder que dejaron los prianistas, y que obviamente eso de los 13,000 millones de pesos, pues lo ha de haber dicho Claudia Zavala o Dania Rabel o Carla Humphrey, que son parte de ese grupo, junto con estos consejeros, ¿no?, que es Jorge Rivera, el otro es Martín Faz, y este pelón del PRI, que es priista, él mismo lo ha dicho. Son ellos los que buscan desinformar. No hay un presupuesto de 13,000 millones de pesos, eso lo soltaron ellos mismos. Los que metieron esta acción de inconstitucionalidad son ellos. Entonces, primero, no tienen el carácter jurídico para controvertir una reforma por parte de la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, del Poder Legislativo, vamos. Es un intento más de desviar la atención y que digan, miren, también ellos apoyan a Piña. Bueno, entonces se atienen a las consecuencias. Ya se interpuso la iniciativa de ley ante la Cámara de Diputados para dejar esto como una ley secundaria, sino como ley constitucional. Y ahí se acaba todo, ¿verdad?